Importante. Este podcast presenta historias ficticias basadas en hechos reales, con datos modificados para proteger la identidad de los involucrados. Su propósito es informar y entretener, no brindar terapia ni reemplazar ayuda profesional. Las opiniones de los invitados son propias Y no reflejan necesariamente la postura del programa. Si enfrentas un desafío emocional, te animamos a buscar apoyo profesional. O sea, me acabo de quedar sin mi papá, y donde esta mujer lo siga toqueteando y alterando la escena, ¿qué tal que también me quedo sin mamá? A mí me costaría que en una ruptura amorosa me diga, no, es que esta chava que así asado me dejó y por eso intenté suicidarme. A mí, Alex, psicoterapeuta, me cuesta empatizar con eso. Yo quisiera matarte a ti que me haces la vida imposible, pero no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer conmigo. Que suele ser uno de los lugares más enfermos, porque psicológicamente hablando está más sano ir y hacértelo que ir a hacérmelo. Qué cañón eso de la responsabilidad, ¿eh? Porque si yo no lo vigilé lo suficiente y él consiguió la manera de suicidarse, entonces yo me voy a sentir muy culpable de algo que no estuvo en mis manos. Ella tenía terror a salir de su casa. Ya no quería salir de su casa, porque al poco de que el papá hace este acto, el hermanito también lo intenta. Y la mamá tiene ideación. Okay. En su cabeza era, es que si yo me salgo de esta casa, voy a regresar y ni hermano, ni mamá, ni papá, ni perro que me ladre. Hola, yo soy Alex Martínez, maestrante en psicoterapia Gestalt, especialista en niños y en terapia de grupos. Y yo soy la doctora Ale Pérez, psicóloga, psicoterapeuta con maestría en Gestalt y especialista en vínculos saludables, y juntos hacemos Terapia. Un espacio donde exploramos realmente lo que ocurre en todo tipo de relaciones y qué no nos está funcionando para no seguirlo repitiendo. Mira, iba a decir yo vínculos familiares, y lo que sucede es que el tema de hoy tiene que ver con cómo el acto de una persona dentro de la familia puede afectar a todos los demás. Ale, ¿tú te imaginas venir llegando de la escuela, tener 17 añitos, abrir la puerta esperándote encontrar a tu familia para comer y tener la noticia de que tu papá se acaba de colgar? Pues, ¿la noticia o verlo? Verlo, de hecho. Ok. No, pues, primero se me iría la vida de cabeza. De segundo, no sé si lo asimilaría al momento, ¿no? Como estado de shock. No tengo idea. De hecho, no me lo imagino mucho. Creo que es una imagen terrible que amigo, amiga, te invito a que exploremos. Quizás es uno de los casos más fuertes que me ha tocado presenciar, y el problema es que el caso no es que el caso sea fuerte, es que es mucho más común de lo que nos imaginamos. De hecho, en Estados Unidos es la causa número 1 de muerte, así que sírvete algo rico, siéntate cómodo, cómode, y vamos a explorar esto. ¿Por qué? Porque en este podcast se habla de lo que duele, de lo que sana, pero sobre todo de cómo tener vínculos más saludables. Ale, pues, primero que nada, a ti que nos estás escuchando, es un tema fuerte. Espero que nos acompañes en este episodio, y si por alguna razón, no estás listo, pues lo puedes ver en cualquier otro momento. Déjame decirte, Ale, que ayer ya hasta subí una historia a mis redes. De repente, haciendo la comida, empecé a sentir que se me llenaban los ojos de lágrimas, y terminé lloré. Y dije, bueno, la música que estoy escuchando, pero nada que ver, estaba escuchando bachata, vamos, que no parecía tener ninguna razón, hasta que me di cuenta que ya traía en la cabeza el episodio de hoy. Okay. La historia es muy fuerte, pero además quiero compartirte a ti que nos estás escuchando que irremediablemente me llevó a vincularme con este tema en mi propia historia. Por alguna razón, alrededor de mi historia hay mucho el tema latente del suicidio. Sí. Entonces, deja de contarte. Vamos a ver. La protagonista de este caso será Esther, Tete. Y Tete le ponemos. Tete le ponemos. Va.
Y Tete es una chica de 17 años que llega a mi consulta porque su mamá, que dicho sea de paso, también es terapeuta y esto va a ser importante y relevante en el caso, me cuenta que hace un par de meses van llegando de la escuela, como cualquier día, la mamá, el hermano de Tete, que es más pequeño, 15 años, y ella, y están tratando de entrar a casa porque por alguna razón no se puede entrar, ¿no? Puertas cerradas, ventanas cerradas, se sacan de rollo, pero fue como, ay, no pasa nada, la puerta de la cocina. Y Tete entra, y antes de entrar, empieza a sentir algo, que no alcanza a identificar qué es, pero como incertidumbre, como miedo. Algo intuía ella. Algo intuía ella. Sí, ahora que lo relata es como, claro, yo ya lo sabía, pero no sabía lo que iba a encontrarse en ese momento, aunque sabía que algo no estaba bien. Cuando ya abre la puerta... Oye, Ale, ¿nada más era mera intuición o era así algo sospechaba por alguna razón? La mera intuición, era un poco raro que estuvieran como las otras puertas no accesibles, pero con todo y todo era como, o sea, pasa, no es común, pero pasa, ¿no? Y entonces, regresando, ella, Tete va llegando de la escuela, puertas cerradas, se le prende el foco, voy a abrir por la cocina, y a la hora que va a abrir, algo siente, se detiene, empieza a mirar por la ventana, no pareciera nada extraño, entra a la casa, y a la hora que grita, papá, ya llegué, nadie le contesta. Y va de la cocina a subir a la recámara, y justo cuando va a subir de la recámara, de las escaleras que conectan el primer piso con el segundo, va su padre colgado. Ay. Terrible. Ella es la primera persona que se entera que papá ha tomado la decisión de suicidarse. Obviamente corre el terror y el shock en la familia. El relato es, y entonces cuando le avisé a mi mamá subió corriendo y trató de salvarlo, pero yo no sé qué le quería salvar. Mi papá ya estaba morado, evidentemente ya no respiraba, es más, se sentía rígido, tenso. Yo le gritaba a mi mamá que no lo tocara, que lo dejara ahí, y mi mamá no me hacía caso, y lo bajó, y le quitó la cuerda, y trató de reanimarlo, y entonces yo me empecé a asustar muchísimo, porque estaba alterando una escena donde probablemente le iban a acusar a ella de haberlo asesinado. Todo eso es lo que pasaba por su mente en esos segundos. A mí me sorprendió muchísimo, Ale, porque fíjate, ¿cuánto pudo estructurar en este momento de shock? De decir, no, lo que toca es no tocarlo y llamar a las autoridades para que vengan a ver esto tal y como está. Y entonces, oye, ¿qué callo? ¿Me dijiste que edad tenía la chavita? 17 años. 17 años, órale. Sí, eso es una niña todavía. No, pero para asimilar, eso así en un momento de crisis está cañón. Cañón, cañón, cañón. Y el terror de decir, o sea, me acabo de quedar sin mi papá, y donde esta mujer lo siga toqueteando y alterando la escena, ¿qué tal que también me quedo sin mi mamá? Ajá, ¿no? Y aguas. Y por el otro lado, pues el otro chavito, todavía más chavito, ¿no? Mirando toda esta escena del terror. ¿Cómo estás, Ale, ahora que te lo platico? Pues parece así episodio de, pues no sé, de algo. O sea, está cañón, porque fíjate, no había metido el tema legal. Ni me había pasado por aquí así de, no lo toques, porque les vale, ¿eh? Te meten al bote ahí por andar toqueteando a tu esposo y tú lo mataste, crimen pasional, lo que sea, ¿no? Claro, súper complicado. Y entonces, para terminar de complejizar la historia, resulta ser que este hombre era psicoterapeuta. La mamá de esta chica era psicoterapeuta. Probablemente de ahí es que ella tenía tantas herramientas para sostenerse, ¿no? Y tener este autoapoyo dentro de la crisis, no lo sé. No hay mitos, o sea, los terapeutas, los psicólogos sí tenemos pedos, ¿eh? Ahí es donde tenemos dificultades, somos humanos, ¿eh? O sea, sí, esta figura del superhumano, ¿no? Habla de sus emociones y seguro va a terapia, y tiene quien lo contenga, y además su cónyuge también tiene todas estas herramientas. Toma esta decisión de terminar con su vida,
pues ¿qué nos espera el resto de los mortales? Y entonces habrá que desestigmatizar que a los psicólogos no los pasan cosas, nos pasa todo. Sí, ¿no? sí. Y la otra, pues que no existe una condición que me excluya de la posibilidad de pensar en acabar con mi vida. Sí, creo que es algo bastante humano. De hecho, Ale, como desviándonos un poquito, pero me parece curioso, en animales, tú que es tu área, animales que se suicidan, ¿sabes de algo? Sí, la especie más famosa son los lemmings. Ajá. Que, Es un lemming. Un lemming es un pequeño roedor. Ajá. Que no me acuerdo exactamente dónde vive, pero esta imagen del lemming, y por lo que son muy famosos, es que llega un punto en que se avientan por los acantilados, ¿no? Y si no me recuerdo, tiene que ver con que la población ya es demasiado grande y entonces, pues como que algo de su instinto les dice, pues échense al agua y empiecen a nadar a ver si encontramos más tierra. Y pues no, eso no sucede. Pero hay un experimento que se hizo, no me acuerdo ahorita del psicólogo que lo hizo, que hizo el paraíso de las ratas, ¿no? Tenía una cantidad determinada de ratas y las metió en un espacio donde había de todo. Había madrigueras, había suficiente comida, había suficiente agua, no había depredadores. El paraíso de las ratas. Vale. Se empiezan a reproducir, empieza todo muy lindo y llega un punto en que las ratas empiezan a tener conductas muy humanas. Se deprimieron de que todo estaba perfecto. Se empiezan a suicidar. Ajá. Y también se empiezan a matar entre ellas. Órale. Y a comerse a las crías. O sea, el experimento va en función de qué importante es tener ciertos estímulos disruptores en el entorno y ciertas amenazas, porque el paraíso no es tan paraíso. Sí. De hecho, darle sentido a la vida tiene que ver con darle un poquito de tensión también, ¿no? Y de dirigirnos, más de conseguir lo que necesitamos, de dirigirnos hacia eso, ¿no? Sí, y entonces quizás surge esta pregunta, ¿no? Como, ¿desde dónde alguien puede tomar la decisión de decir, con permiso, yo me bajo de este tren? Sí, bueno, me gustaría decir algunos de los focos rojos para ir detectando eso. No, uno es la mención, así medio indirecta de, ay, es que ojalá no existiera, ay, ojalá hoy no hubiera despertado. Cosas que muchas veces se ignoran. Es decir, ay, no pasa nada, solo fue algo de un momento. Yo creo que muy desde el miedo, ¿no? Desde no afrontar, ¿será que se quiere suicidar? Mejor le damos el avión. Mi familia estaría mejor sin mí, ¿no? Mi familia estaría mejor sin mí, o de repente la vida es una mierda, ¿no? Este tipo de cosas. Son pistas, no las ignores porque sí pasa, ¿ok? Antecedentes también de ya haberlo intentado, consumos de sustancias, traumas en la infancia, acoso laboral o escolar, problemas en el trabajo cuando todo se te viene encima, problemas financieros, problemas legales, segregación social, amor. No sé si a ti se te van ocurriendo otros, Ale. Pues creo que, mira, en realidad creo que hay muchísimos. Nada, ¿no? O sea, no podemos pensar en que en lo que para alguien es una gran problemática, para otro diga, te estás ahogando en un vaso con agua, y al revés, ¿no? Yo te puedo adelantar que un familiar mío en esa edad, más o menos, lo tronó la novia y literalmente se subió a la azotea de su casa a pensar en aventarse, que ya sería una segunda etapa, ¿no? O sea, pasamos de la idea a ¿qué es? ¿Como una planeación? Sí, es ideación, que es lo primerito. A mí me ha pasado momentos difíciles de mi vida que me despierto y dije, chin, ya me desperté. Ay, ¿y si me hubiera muerto dormido? Eso ya es ideación, ¿no? Ahora, del dicho al hecho hay un gran trecho. Luego, planeación, ahí sí ya voy, oye, ¿y si fuera así o fuera asado? ¿Cuál será la manera menos dolorosa? O quiero que me vean, no quiero que me vean. Eso ya sería planeación. Luego, intento de suicidio. O sea, ya subirse al techo ya es un intento. Ya subirse al techo y decir, no. ¿No? O me vieron y me rescataron, intento, ¿no? O ya me empastillé bien cabrón y me encontraron, intento, ¿no? Y ya luego suicidio consumado, que
ahora sí, lo logramos. Que he escuchado, no tengo una referencia sólida, pero que los intentos de suicidio de hombres son más consumados que los de mujeres. Las mujeres tienen más intentos fallidos de suicidio. Sí, así es. Ujú. La estadística es contundente en ese tema. Normalmente las mujeres lo intentamos y no lo logramos. Quizás un poco porque en realidad de fondo nuestra intención no es lograrlo, es que alguien se dé cuenta que estamos en este punto desesperado, pero los hombres son mucho más contundentes. Si lo intentan, tienden a lograrlo y utilizan métodos donde no haya fallo. Por ejemplo, en este caso es, pues me cuelgo de una escalera, es que aunque me arrepienta en el Inter, no tengo que pisar. Claro, un Tiro en la sien, un tiro en la sien, un tiro en la boca, son muy, muy, muy determinantes en este cuento se acaba ahorita, ¿no? Desde psicología y muy propiamente desde la Gestalt, el tema de desvivirte tiene que ver con algo que se llama retroflexión, Ajá. que es un gran enojo que queda reprimido. Uh-huh. Es yo quisiera matarte a ti que me haces la vida imposible, a ti sistema que no me dejas crecer, a ti que me pusiste el cuerno, pero no lo voy a hacer contigo, lo voy a hacer conmigo, que suele ser uno de los lugares más enfermos, porque psicológicamente hablando está más sano ir y hacértelo que ir a hacérmelo. Ya sé que suena terrible público, pero sí, es más sano. Y suena medio raro, ¿no? Yo, por ejemplo, con niños ya más grandecitos, porque no me ha pasado con niños pequeños, pero cuando se hacen cutting, generalmente son niños muy enojados con algo, con alguien, ¿no? Con la vida y la única manera de pues, sacar esa frustración es conmigo mismo. Entonces, como yo no lo puedo echar para afuera, como yo no le puedo caer a golpes a la maestra y no puedo quemar la escuela y pues sí, no puedo reclamarle a mi papá, a mi mamá, la única manera de liberar este dolor es a través de acá, es lo que yo no te hago a ti, y a ti, y no solo a las personas, sino a ti sistema, a ti a situación, me lo hago a mí mismo y por aquí sale el dolor, por aquí sale todo esto que está reprimido, ¿no? Y esa es justo la segunda condición. Esta retroflexión está cargada de enojo y de tristeza. ¿Qué quiere decir? Es un mito que la depresión te lleva al suicidio. No es verdad. La depresión es una baja de energía tan grave, hablando de una depresión mayor, que no me da ni siquiera para intentar desuscribirme de la vida. Tiene que estar la tristeza profunda, esta falta de energía, esta falta de visión y de esperanza a futuro. Ajá, esta apatía por la vida, ¿no? Aunada al enojo. Cuando están estas dos, entonces estamos en un riesgo real de cometer este acto. Sí, y déjame añadirle algo, Ale. Más allá del enojo, es como si necesitáramos esta energía extra, ¿no? Como desde esta profunda tristeza y apatía por la vida, conseguimos algo que también nos impulsa a eso, una energía. El enojo es una emoción que mueve muchísima energía, pero también he escuchado casos de gente que está muy deprimida y en el momento en el que se siente un poquito mejor, también es en el momento en el que intenta suicidarse porque ya consiguió como esa energía para llevar a cabo el acto. Que tiene otra explicación. Esto en Gestalt le llamaríamos el cierre de la figura. No encontró otra manera de cerrar el tema. No encontró el mentarle la madre a alguien, en ir a matar a alguien, cambiarse de trabajo, cambiar de relación de pareja, amputarse un miembro. Digo, estoy diciendo un montón de locuras quizá, pero cuando nada de esto pareciera posible, estás atrapado. Estoy atrapado, cierro mi figura diciendo, bye. Pues tan ahí está. Y normalmente no es que quieran escapar del entorno de la circunstancia, quieren escapar del gran dolor de vivir en esa circunstancia. Y no encontrar otra manera. Sí. Y es un dolor tan fuerte que todo pasa a segundo plano. Mis seres queridos, o sea, ¿qué van a decir? Eso pasa a segundo plano. Esto es tan intenso que es así como decir, quítamelo ya. Si tuvieras que mirar 3 cosas que llevan a una persona a bajarse del tren, ¿sí?, a darse cuello, sería una depresión mayor,
una crisis existencial y la falta de redes de apoyo. Y esto puede ser real o no. Si yo percibo que estoy en una crisis, que tengo una depresión mayor o que no tengo redes de apoyo, aunque sí lo tenga, es más que suficiente para que yo empiece este trenecito que va de la ideación suicida a la planeación, al intento y a la consumación del acto. Ahí creo que podemos cerrar, obviamente hay mucho más que hablar sobre qué puede llevar a una persona a tomar esta decisión. Sí, y una vez tomada y no consumada, también me quedo pendiente de las personas alrededor, ¿no? De cómo puede ser el cuidado o cómo debería ser el cuidado para tu familiar que se intentó suicidar, porque los que están alrededor se quedan así. ¿Y ahora qué hago? Y yo lo que he notado, como en experiencias cercanas, es que hay una gran necesidad de control. Así es. Ajá. Fíjate que esta chica, Tete, cuando llega a terapia, un poco estaba esta escena del terror que ella recordaba, ¿no? Pero mucho más, lo que en realidad a ella la estaba llevando a decir, alguien que me eche un cable, era que ella tenía terror a salir de su casa. Ya no quería salir de su casa, porque al poco de que el papá hace este acto, el hermanito también lo intenta. Y la mamá tiene ideación. Okay. En su cabeza era, es que si yo me salgo de esta casa, voy a regresar y ni hermano, ni mamá, ni papá, ni perro que me ladre. Y por el otro lado, moría de ganas de seguir estudiando, de entrar a la universidad, estaba haciendo exámenes, estaba haciendo, ¿sabes?, todo lo posible por entrar a la universidad que ella deseaba. Y era, pero ¿cómo le voy a hacer? Esto me va a demandar más tiempo. Yo quisiera tener una vida social y de verdad, Ale, yo no puedo salir de mi casa porque ¿te imaginas que yo regrese y me encuentre que ahora el que se suicidó es mi hermano o es mi mamá? ¿Qué voy a hacer? Oye, Ale, yo tengo dos preguntitas que seguro a algunos se les están ocurriendo ahorita también. Y es, ¿en qué momento de toda esta historia esta chavita llega contigo? Eso una. Y la otra es, desde tu enfoque sistémico, que yo no le entro a lo sistémico, pero tú ilumínanos, esta chavita está asumiendo un rol de mamá, está sosteniendo todo el pedo, ¿no? Qué buenas preguntas, Ale. Ella llegó cuando empieza a tener un trastorno de ansiedad generalizada. Ajá. De esto, amigos, hablamos en el episodio anterior. Regrésate al episodio y míralo. Hay muchas características, ¿no? Como dejar de comer, dejar de dormir, no tener una vida funcional por más de 6 meses. Entonces ella empieza a tener estas pautas de no puedo dormir, no puedo salir, no puedo estudiar, no puedo comer, no puedo nada porque tengo que cuidar a mi mamá y a mi hermano. Y pues de pasada a mí, ¿no? Porque ya no hay nadie que me cuide. Y efectivamente, desde un enfoque sistémico, ella se descoloca en su buen lugar de hija, se va al lugar de madre de sus padres y además, ahora que has introducido el tema, me gustaría contarles que el enfoque sistémico tiene una explicación de dónde suele fundarse el suicidio. En sistémico hablamos de que hay 3 órdenes, 3 leyes. Una es el orden de inclusión, el otro el de jerarquía y finalmente el de dar y recibir. Cuando el de inclusión se rompe, es muy fácil que veamos este tipo de temas siempre y cuando lo que se haya roto es incluir a un asesino. Cuando dentro de la familia, en alguna generación, ha habido alguien que tomó la vida de otra persona, o alguien fue muerto en el sistema por alguien de otro sistema, y no se le da lugar a estas dos partes, tanto al asesino como al muerto, tiende a haber un miembro de la familia que integra estas dos figuras dentro de sí mismo. Y entonces yo me convierto en víctima y en victimario. Okay. Esto ya sé que está súper loquísimo y luego sí que nos echamos todo un episodio con estos órdenes. Sí, yo dije que así como, bueno, caché esto, ¿no? Me suena hasta un poco como esto del karma y eso. Un poco, aunque es ciencia, pero te lo pongo en un ejemplo. Si en mi familia,
tenía yo un tío que estaba en una cantina, se arma de palabras con alguien y Juan de las Pistolas llega y le da un tiro. Juan de las Pistolas es parte de mi sistema también, Sí. no solo a mi tío. Claro. Ahora, si nadie incluye a Juan de las Pistolas en la familia, alguien capta esta energía, el alma de alguien capta esta energía y dice, no te preocupes, Juan Pistolas, yo te voy a dar ese lugar. Y yo me voy a convertir en mi tío y en Juan Pistolas en mi mismo cuerpo. Es un rollo complicado, pero... Ese ejemplo me lo deja más claro. Más claro. Sí. Entonces, sistémicamente hablando, cuando tú no mantienes estos tres órdenes, cosas pasan. Desde no encuentro trabajo hasta mi papá se suicidó. También quería hablar del caso de si mi papá se intentó suicidar y no lo logró. ¿Qué chingados hacemos, no? Justo rodeando esto del control, es cómo lo cuido. Y la verdad es que ahí me conflictúo porque ya me encantaría que esta persona que intentó suicidarse recupere su vida. Sin embargo, lo que recomienda un psiquiatra es que esté monitoreado 24/7 para que no lo vuelva a intentar. O sea, hay que cuidarlos de ellos mismos. Y me encantaría que también me des tu opinión, qué tan de acuerdo o en desacuerdo usted sale. También otra cosa es la escucha activa. ¿Ok? Escuchen a esta persona y validen sus emociones. No lo intenten jalar a su terreno de optimismo y felicidad. No le digan, ya se te va a pasar, la vida es bella. Eso solo fue así algo que sucedió y ya, ¿no? Validen todo lo que lo puede hacer sufrir. Por ejemplo, a mí me costaría que en una ruptura amorosa me diga, no, es que esta chava que así asado me dejó y por eso intenté suicidarme. A mí, Alex, psicoterapeuta, me cuesta empatizar con eso. Y como me doy cuenta de eso, entonces más curiosidad me da y más intento validar. Pónganse bien en los zapatos, sean empáticos, ¿ok? También cuidados físicos, justo no tenerlo desatendido, bueno, supervisado, mejor dicho, descanso, atención médica también, psiquiátrica, apoyos prácticos, así como en su vida cotidiana, ayúdenlos a ir retomando su vida poco a poco, a ir tomando decisiones, que esto es súper angustiante, ¿no? No sabemos por qué razón se quiso suicidar, pero, bueno, en caso de que lo sepan, una de las cosas que nos genera mucha angustia es tomar decisiones, ¿no? Se le pueden ayudar a tomar decisiones, grupos de apoyo, terapia de grupos, a uno mismo también. Yo que estoy cuidando también tengo que cuidarme, ¿no? Si yo voy a cuidar esta plantita, tengo que ser una buena maceta, ¿no? Esa metáfora me gusta. Y también recursos adicionales, líneas de ayuda, obviamente terapia, ya lo mencioné, terapia de grupo. ¿Hay algo más que se te ocurra, Ale, para el cuidado de alguien que se intentó suicidar? Sí, y me voy a quedar con la maceta. Yo sé que esta opinión va a ser cero popular. Sin embargo, creo que debe ser dicha. Y es algo que pongo ahí en la mesa y si no estás de acuerdo, ahí está abierto todos los comentarios. Dale, aquí se recibe eso. Será un tip tanto para la maceta, o sea, para el que se queda, como para los psicólogos. Es súper importante tener una postura personal ante el suicidio. Y esta postura puede incluir es tu derecho decidir si ya no quieres estar en este mundo. No me corresponde a mí tomar esa decisión. No es mi responsabilidad mantenerte en esta vida. Puedo acercarte, puedo estar pendiente, puedo acompañarte a tu terapia, puedo ver que vayas a un psiquiatra, pero no es mi responsabilidad ver que te tomes las pastillas. No es mi responsabilidad ver que no haya nada en esta casa con lo que te puedas hacer daño. No es mi responsabilidad que participes de la terapia. No es mi responsabilidad lo que hagas con tu vida, porque es tuya. Qué cañón eso de la responsabilidad, ¿eh? Porque si yo no lo vigilé lo suficiente y él consiguió la manera de suicidarse, entonces yo me voy a sentir muy culpable de algo que no estuvo en mis manos, ¿no? Claro, es que eso es lo que pasa con los que se quedan, tanto si se logró o no se logró el acto. O sea, hay un trauma agudo que tiende a disociarme. Está la culpa de qué debí de haber hecho.
está el silencio, de esto no se habla. Qué vergüenza ir por el mundo diciendo que mi papá, el psicólogo, se colgó de las escaleras de la casa. ¿Cómo voy a ir yo al mundo diciendo esto? Y a mí me gusta apoyar desde el, esto no está en tu cancha. Así como no estuvo en tu cancha darle vida, tampoco está en tu cancha el que haya decidido quitarse la vida. Porque vida y muerte no está en el plano de los humanos. Sí. También quiero añadir que hablar del suicidio no hace que la gente se suicide, ¿no? Yo lo pienso en terapia. Si mi paciente me dice, me voy a suicidar, yo lejos de intentarlo decir, ay, no, mira las cosas lindas de la vida, empezamos a hablar de esto con conciencia. Llévame ahí, un poco, ¿qué te lleva a esto? ¿Cómo se te ocurre que lo harías? Es más allá de sacarlo de ese lugar horrible, es yo me meto a ese lugar horrible con él. Más allá de evitarlo, es vamos a meterle el pecho a esto, vamos a hablar de esto, porque no es que yo platicando contigo, tú te vas a empezar a sentir como ya, ay, ¿sabes qué? Ya hablé con mi terapeuta del suicidio, ya, estoy listo. Y desde un dilema ético, se supone que suicidarse no es un acto de salud, se supone, ¿no? Pero también hay que tener este respeto por las personas y lo que ellos hacen con su vida y que es su responsabilidad. Entonces, desde ahí a acompañarlos, ¿no? Desde ahí, si te vas a suicidar, no lo hagas así como que de repente así porque se te antojó, es porque lo tenías súper premeditado y entonces fuiste a un suicidio asistido y te hacen hasta exámenes cuando cuando necesitas un suicidio asistido, ¿no? Se hace desde otro lugar, no desde el ya no quiero vivir, entonces este es mi último recurso y impulsivo y de repente, ¿no? Me recuerdas la obra de Prohibido suicidarse en primavera, ¿no? Este lugar donde la gente iba a decir, yo quiero acabar con mi vida, por favor, échenme una mano. Fíjate, Ale, yo te decía que antes de empezar a grabar este episodio, el día de ayer, así, me corrían las lágrimas por los ojos, porque inevitablemente me había llevado a mi propia historia, y esta historia es la que me lleva a tener esta postura, que insisto, es la mía, no tiene por qué ser la de nadie más. Es decir, cada quien tiene derecho a hacer de su vida un papalote y de su muerte también, ¿no? Porque tengo el recuerdo de este familiar cercano de haberse subido al techo a matarse por amor a los 17 años. Tengo la idea de mi papá comentando que el día que él sienta que no se puede valer por sí mismo, que ni nos asustemos, ni nos preocupemos, ni nos sintamos culpables, que él tomará la decisión de bajarse del barco. Tuve un novio que tenía planeación suicida, ¿no? Y me había contado todo lo que era como, no es que lo vaya a hacer mañana, pero si un día lo hago, voy a comprar estos barbitúricos, ya también probé colgar de mi techo una argolla y ver si aguanta un costal de estos de pegarle. De esos sus experimentos. Sí, ya había incursionado ahí un rato en el tema, digo que son más deterministas. Pero si eso no fuera suficiente, la realidad es que uno de mis ex sí lo logró. Y ayer me entró este asunto de decir, caray, qué triste fue. Qué triste fue porque él era papá de 4 chiquitos. 4 chiquitos ya no tan chiquitos, con los que aún tengo contacto. Y que justo, ¿no? Llevarlos a esta historia del estigma de mi papá se colgó, también él se colgó. Y yo me acuerdo que cuando me enteré, fue brutal. Claro. O sea, me enteré que mi exnovio se colgó por casualidad y me rompió el esquema ese día. Y era un exnovio, no era mi papá. No, fue tan fuerte que me acuerdo que al día siguiente me enfermé. Oye, Ale, ¿y tenías idea de que esto iba a pasar o podía pasar o fue súbito para ti? Fíjate que para mí fue muy súbito, aunque claro, viéndolo a la distancia, ya dijiste, es como, ¿cómo fue que nadie se dio cuenta? Que eso pasa. Hay esta culpa al entorno, ¿no? Así de, oigan,
pues, tenía 3 exmujeres, 4 hijos, una mamá, una hermana, colegas de trabajo, neta nadie se dio cuenta que se iba a colgar. Sí, y me gusta que lo pongas porque eso pasa mucho. Yo los casos que me entero, sí es así de que no nos los esperamos, así nada más un día esto apareció y todos dijimos, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿No? Sí, en su caso, en realidad había muchos datos ya viéndolo más frío y desde afuera, ¿no? A decir, había una probabilidad y una posibilidad real de que esto sucediera. Sin redes de apoyo, ya muy alejado de los hijos, porque él tenía problemas de abuso de sustancias, y entonces evidentemente las mamás de los niños dijeron, no, o sea, no puedes estar en contacto. Esa fue la gota que derramó el vaso. Pero bueno, ya te estoy hablando de cierta personalidad, ¿no? Cuando tenemos a alguien de abuso de sustancias fuertes. Sí, claro. Yo me acuerdo que cuando yo di la noticia en mi familia, fíjate lo que me dijeron. Lo primero que yo escuché fue la voz de mi papá diciéndome, Ale, esto no fue tu culpa. Yo no me había imaginado que podía ser mi culpa hasta que me lo pusieron en el campo. Así de, caray, esto podría ser mi culpa, ¿no? Pero creo que igual tú no lo habías pensado, no lo habías sentido, aunque sí es bien común, ¿no? Que esto de que podría haber hecho, más que la culpa, la responsabilidad, ¿no? De, ay, que hubiera estado en mis manos para que esto no pasara. Fíjate que en mi caso sí estaba apuntado a la culpa. Y me empezó a dar culpa cuando me dijeron, no te sientas culpable. Y tuve que ir a investigar si esto de alguna forma había sido mi culpa. Cuando él termina con su vida, ya no éramos novios. De hecho, él vivía en Venezuela. Y yo ya estaba viviendo aquí en México. Y fue relativamente poco tiempo después de que terminamos y cada quien se regresó a su país. Y entonces sí que me di a la tarea de juntar fotos de él, de los niños, de nuestros viajes, subirlos a una red social, etiquetar a las mamás de los niños y miren, ahí les va este regalo. Pues fueron momentos muy felices de él con los niños. Y yo me había sacado todas las fotos, ¿no? No me parecía que fuera mi lugar. Y las mamás de los niños me dijeron, Ale, pero si hay fotos tuyas también, por favor, inclúyete. Tú fuiste lo último bonito y lo realmente bonito que vivió en la vida. Después de ti tuvo otra novia y en esta nueva relación fue cuando él tomó esa decisión. Y fue como, no fui yo. No fui yo. Ajá, no tuve que ver con esto. Qué alivio, sí, me lo ibas diciendo y pues también, mira, la persona, creo que el mensaje que me dejas, la persona se suicidó, ¿no? Acompañémoslo a hacer este lugar bonito. Sí, porque una persona es más que su muerte, cualquier tipo de muerte. Ahorita estamos hablando de esta muerte por tu propia mano, pero si estuviéramos hablando de cualquier otro tipo de muerte, tanto de una persona como de un animal, hay un mecanismo que nos lleva a fijar esta idea como si solo ese momento contara. Y toda persona somos mucho más que el momento en que morimos, aun si es por nuestra propia mano. Que yo decida bajarme del tren no me define. Fue un acto dentro de miles de millones de acciones que tomé a lo largo de mi vida y no debería yo ser definido solo por eso. ¿O tú qué piensas, Ale? Creo que reflexivamente es claro. Creo que aterrizarlo emocionalmente está cañón. O sea, si yo me compro la idea de que algo que yo hice tuvo que ver con el suicidio de una persona y sé que esa persona tiene muchas más cosas en su vida que yo, aún así me sentiría culpable, aunque tuviera esa reflexión. Creo que está buena la reflexión y hace falta trabajo de fondo. Entonces, familia, no duden en buscar apoyo profesional para estas situaciones, ¿ok? Si te estás sintiendo culpable, te estás sintiendo responsable, asesórate de un profesional que te alivie de esta incertidumbre, porque se experimenta mucha incertidumbre en estos casos. ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Y qué debo hacer? Eso es. Cuando trabajas, y mira, ahora van más tips para los colegas, porque es interesante que al menos yo no recuerdo haber tenido ninguna clase concreta, ni en la licenciatura, ni en la maestría, que hablara como tal de suicidio. Sí tuve una intervención muy puntual, porque ¿por qué no? También he tenido pacientes suicidas, bueno, con ideación y planeación e intentos suicidas, ninguno consumado. Y en ese momento, en supervisión avanzada, recibí un montón de contención por parte de mis maestros, porque ¿por qué no? También fue uno de mis primeros pacientes, ¿no? Fue muy duro.
Pero no hay una clase, o sea, lo más cercano a esto es la clase de intervención en crisis, que no es lo mismo, es bien diferente, ¿no? Porque si tienes una persona que sí logró consumarlo y te quedas con los sobrevivientes, porque son sobrevivientes, no dolientes, porque ha habido un acto directo de agresión hacia ellos, pareciera ser que nadie te dice, ¿y ahora qué hago con ellos? Y hay algunas cosas como muy lógicas y evidentes, colegas, que sería, pues evidentemente, ya lo he dicho Ale muchas veces, la validación, ¿no? La contención, lugares básicos, permitirle hablar y ponerle palabras a este dolor, a estas imágenes de terror que quedan ahí grabadas. Pero hay algunas otras cosas que parecieran ser no tan evidentes, como ayudarlo a terminar asuntos inconclusos. ¿No? Lo más probable es que se le hayan quedado cosas en el tintero de qué decir, desde reclamos hasta eventos, actos. Es importante ir a revisar los asuntos inconclusos. Es también muy importante hablar de la visión del más allá, ¿no? ¿Qué me imagino que va a pasar con este familiar que se bajó del tren? Porque recordemos que en México la mayor parte de la población practica las religiones judeocristianas, ¿no? Muy particularmente la católica. Y para la mayoría de los católicos, hacer un acto de suicidio, ¡ay, no, Miguel! además de ser doloroso, pues es un gran pecado. Y se van a ir al infierno. Sí. Y entonces la gente se queda muy angustiada con qué va a pasar con mi familiar, cómo la ayudo. ¿Te ayudo a subirte? Entonces sí, hablar de esta visión del más allá, regresar a este lugar de la no culpa, probablemente hacer un trabajo interdisciplinario, ¿no? Sería bien importante que todos los terapeutas tuviéramos un abogado de confianza, un sacerdote de una o varias religiones diferentes, ¿no? También de confianza, que nos ayuden a entender y a contener a nuestros pacientes. Evidentemente, supervisión. Se habla mucho de eso, pero en la realidad me parece que pocos son los terapeutas que realmente tienen un espacio donde ser contenidos, donde ser escuchados y donde ser supervisados, ¿no? Entonces eso también sería indispensable. Sí, y es que nos ponen un gran dilema. Quiero hablar de algo que también nos pasa a los terapeutas, que yo lo llamaría narcisismo del terapeuta, y es que queremos muchas veces salvar a nuestro paciente. Yo voy a responsabilizarme yo. Yo, Alex, muchas veces he querido salvar a mi paciente, y esto es un tema porque en la psicoterapia el paciente no asume un rol pasivo, por eso mismo se le llama cliente. Él es activo en el mejoramiento de su salud, en su recuperación, etc. Entonces, no depende todo de mí que pues él se mejore para como yo quiero, ¿no? Es Miguel, así, sobre todo hablando de este tema, así, Miguel, así. Para los que nos están escuchando en Spotify, está el gatito Miguel acá cotorreando, por eso hay gritos y así de, ay, Miguel acaba de clavar las uñas hace un ratito. Pero bueno, aquí va con todo esto. ¿En qué me quedé, Ale? Me distrajo. El narcisismo sí, terapeuta. Sí. Entonces, ¿qué dilema, colegas, compañeros? Que, pues, por un lado, nosotros queremos salvar a nuestro paciente y por otro lado depende de él, y vale la pena hacernos una pregunta. ¿Qué me pasa si yo no saco a mi paciente de donde está? Porque eso tiene que ver, les voy a dar mi respuesta, mi propia respuesta. Si yo no logro que mi paciente deje de tener ideación suicida, Alex es un mal terapeuta. Y entonces eso yo lo llevo a supervisión. Y parte de la chamba es quedarnos con nuestro paciente al lado de él, no adelante diciéndole por dónde ir, sino al lado de él acompañándolo por donde él va queriendo ir, y eso es un lugar pues amenazante porque muchas veces el paciente nos lleva a lugares donde no queremos, ¿no? Yo a esta paciente, me acuerdo, la jalaba a mi terreno de felicidad y optimismo, y una vez le dije, a ver, pues vamos a echar drama, vamos a quejarnos chido y quiero que me cuentes todo y cómo te duele. Y entonces después me dijo que era como un infierno. Y le dije, fíjate, yo aquí llevo
sesiones intentando sacarte de este infierno y me di cuenta que más bien tú quieres caminar conmigo ahí. Y en ese momento se le iluminó la cara. Dijo, sí, Alex, quiero que me acompañes a atravesar las llamas del infierno, no que me saques de aquí. Me haces acordar uno de los casos que de hecho ya tratamos aquí. Tenemos un episodio que habla de abuso sexual. La persona que llegó en ese caso venía con planeación suicida. Y mucho de lo que estuvimos trabajando fue el que tomáramos las dos a su suicidio de la mano. Dejarlo fuera del consultorio y decir, ok, esto es una posibilidad para ti. Sí, sí lo es. ¿Estás tranquila con ella? Sí, sí estoy tranquila. Alejandra Pérez, ¿estás tranquila con que un día te pueden llamar y decirte que, no me acuerdo qué nombre le pusimos en esa ocasión, decidió matarse? Sí, sí estoy tranquila con eso. Curiosamente, y para tranquilidad de todos, hace poco, como un año, sufrió un accidente donde se cayó en una vitrina y la vitrina le cortó las venas. Y tenía el momento ideal para dejarse morir. Fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Y luchó por su vida como una guerrera. Ah, mira. Y a los dos, al menos a mí, me deja muy tranquila y decir, todavía lo tiene ahí, porque lo platicamos, pero no es su mejor amiga. Está ahí en la fila de personajes, ¿no? Pero a lo que quiero llegar con esto es que todo terapeuta tiene derecho a decidir si quiere o no quiere, si puede o no puede trabajar con este tipo de casos. Se vale que digas, yo no quiero trabajar con nadie que sea sobreviviente directo o indirecto, me refiero a que lo haya vivido o que sea un familiar, de alguien que decide de suscribirse de la vida. Porque no lo deseo, porque no estoy preparado, porque no quiero poner mi emocionalidad ahí, porque mi postura personal me dice que por la razón que sea esto no debería suceder, o que yo no quiero estar cerca. Y se vale perfectamente. Ahora, si tú eres uno de los terapeutas que decide que sí quiere trabajar con esto, es indispensable que tengas los siguientes seguros. O sea, si tú como terapeuta estás dispuesto a trabajar con pacientes con ideación suicida, sí o sí necesitas tener un contrato terapéutico. Así, escrito y firmado por ambos, que lo dices. ¿no? Que explicite cuál es el camino, qué es lo que este paciente tendría que hacer si un día decide que se va a querer matar. En mi caso siempre es, primero me llamas. Y no es que yo te vaya a convencer de que no lo hagas, pero yo quiero entrarme por tu voz que esto va a suceder. Segunda cosa que me parece que es indispensable, evidentemente la supervisión. La tercera, y va a sonar raro, es un segundo celular disponible en las sesiones. Ya sé tu cara de se volvió loca. Ajá, sí. Sí, yo tengo las series metidas, me imaginé La Casa de Papel que ponían celulares así para las interferencias de las llamadas. Así. ¿Por qué lo del segundo celular, Ale? Porque puede suceder, y a mí me sucedió, el que llegara alguien y me llamara y me dijera, Ale, solo quiero llamarte para que te enteres por mi voz, según nuestro contrato, que me voy a matar. Fue como, ok. Digo, ¿qué te parecería, Pedro, que vienes al cónsul y platicamos un rato? No porque me vas a convencer de no matarme. Pero ahí te perdí, Ale. ¿Por qué eso se puede hacer con un solo celular? Pues porque no me dejas contarte, Alejandro. A ver, cuéntame. Quiero decirte que fue mi primer paciente suicida. Entonces, a lo mejor hubo aquí algunos fallos. Hoy son cosas que no haría, como tratar de convencerlo de no matarse. Pero sí creo que tienes que tener la posibilidad de decidir tú también en ese momento qué quieres hacer. Entonces fue como, vente, platiquemos un rato y después, pues si te quieres matar, te matas. Y fue, ok, ahí voy, pero no me cuelgues. En el no me cuelgues, a mí me dio tiempo en un segundo celular de mandar un mensaje. ¿No? Está pasando esto, ¿qué hago? Recíbelo en el consultorio, platica con él. ¿Tienes un contrato terapéutico? Sí lo tengo. En ese contrato terapéutico tienes un número de emergencias, ¿verdad que sí? Sí lo tengo. Contacta a ese número.
Y entonces, por un lado estábamos en la línea y por el otro lado estaba yo localizando a su contacto de emergencias para decirle, viene para acá, esta es mi dirección, es importante internarlo, viene alcoholizado y yo trataré de sostenerlo lo que pueda. Uf, fue tan cansado. Llegué a quebrarme al instituto, decir, me pasó esto, Sí, un abrazo, por favor, ¿no? Sí, pinche ansiedad. Sí, pero por eso necesitas una segunda línea. Sí, Porque probablemente vas a tener esta línea ocupada un buen rato. Y puede ser que tú necesites desde llamar a una patrulla, el contacto de emergencia, un segundo terapeuta que te preste ojos, oídos. Sí. Por eso creo que un segundo celular es indispensable. Sí, oye, qué buen tip, ¿eh? Ese sí no me lo sabía. Oye, Ale, y fíjate, he visto un común denominador en varios ejemplos de suicidio cuando hablamos de eso y de cómo se acompaña, etcétera. Esta paciente tuya que se cortó la muñeca, la mano o la muñeca. Las venas. Sí, pero por accidente y luego luchó por su vida. Y luego cómo no hablar de esto y darle el avión, solo está triste. Y solo lo dijo una vez nada más porque pues tuvo un mal día. Todo lleva un común denominador que es ignorar, evitar y rechazar este tema. Y me haces pensar en la teoría paradójica del cambio, ¿no? Esto lo vemos en la maestría por ahí de segundo semestre y nos habla de que mientras más aceptamos una cualidad nuestra o de nuestro paciente, más podemos transformarla, ¿no? Es así parecido a este dicho de que lo que resistes persiste, ¿no? Mientras más lo evitas, más rígido se hace, menos posibilidad hay de atenderlo. Mientras más lo aceptas y lo recibes tal cual como es, más recursos tienes porque está menos en la oscuridad, está más visible, hay más herramientas. Entonces, si ves a alguien que está en un momento vulnerable, en vez de decirle, no pasa nada, atiéndelo, ¿no? Y no le intentes quitar su idea suicida, métete con él ahí, dile cómo es, de dónde se te ocurrió y cómo sería, experiméntalo con él a fondo. Y paradójicamente, aceptar esto nos puede llevar al lugar contrario. Sí, es como, no hay que tenerle miedo al miedo. Exacto. El que le tiene miedo al miedo está destinado a vivirlo. Date oportunidad de explorar junto a esa persona lo que le está sucediendo. Es como querer cambiar el sistema desde adentro. Eso es posible. Desde afuera es una guerrilla. Quiero continuar con algunas otras cosas de este tema, Ale, no sin mencionar y recordarte a ti que nos estás escuchando que este espacio es para ti. Nos han empezado a llegar más comentarios, más preguntas. Te lo agradecemos muchísimo porque gracias a eso podemos enfocar nuestros programas a lo que a ti realmente te interesa. Así que déjanos en comentarios qué te está pareciendo este episodio, si tienes alguna experiencia con el tema, si hay algún otro tema que quisieras que tocáramos. Recuerda, pícale el botoncito de la campanita, es oro molido para nosotros, nos permite seguir haciendo esto si tú le picas a la campanita y compártelo. Y compártelo no solo a esa persona que sabes que ha transitado por esto, compártelo a esa persona que no sabes, pero que intuitivamente te vibra. Tienes la cosquillita. Sí, porque este es un tema que vive en el fondo. Efectivamente, el gran problema es no se habla de esto. Hay un estigma de vergüenza, de culpa. ¿Cómo voy a ser yo la hija de esta persona que se mató? Y además datos bien rudos, Ale. O sea, lo que decía, son más los hombres que lo logran que las mujeres. Ajá. Pero ahí te va otro dato que me parece escabroso. Ajá. El 65% de las personas que deciden bajarse del tren por su propia mano tienen menos de 40 años. Es gente muy joven. Claro, pues es que ahorita a los 30 la vida está difícil. Sí. Sí, yo espero que a los 40 me aliviane un poquito más. Tenemos muchos adolescentes, tenemos muchos hombres. Los hombres, miren, sí, yo sé que el feminismo es un lugar al que hay que recurrir porque hemos luchado mucho y seguimos luchando para tener más derechos. Pero la realidad es que también estamos llegando a un punto en el que nos convertimos en aquello de lo que estábamos huyendo.
y nuestros hombres no tienen un espacio para hablar de sus cosas. Oye, Siempre tienen que ser fuertes, potentes, proveedores, protectores, y si no lo son, ¿a quién pueden ir a decirle, me está pasando todo esto? sí, y apuntas a otra cosa que ya dijimos, pero no quiero dejar de mencionarla. Las personas que se suicidan lo viven muy solo. Sí, y se nota porque cuando se suicidan, como lo mencionamos, la gente no tiene ni idea de por qué, ni cuándo, ni cómo pasó. Entonces, una buena solución es empezar a hablar de esto y empezar a hacer grupos de esto. Ale, ¿tú te imaginas llegar a tu consultorio, abrir la puerta a Tete y que Tete te diga, Ale, vengo a verte, porque venía yo regresando de la escuela cuando me enteré, porque lo vi con mis propios ojos, que mi papá se colgó? Ay, me lo imagino y me quedo en este lugar de curiosidad e incertidumbre de cómo te apoyo, cómo te valido, cómo te acompaño. Vamos a hablar de esto. Te hago una segunda pregunta. ¿Tú podrías creer que uno de los principales motivos por el que la gente decide suicidarse es por amor? Claro, de hecho me recuerdas una tía que me dijo una vez, ay, este chavo se suicidó porque la novia lo dejó. Qué poca fuerza de voluntad, ¿no? Pues a mí me encantaría, Ale, que en el próximo episodio, porque ya no tenemos tiempo realmente, ni Se té, nos acaba el té. exploráramos por qué duelen tanto las rupturas amorosas. Perfecto. Entonces, a ti que nos estás escuchando, nos vemos el próximo episodio para hablar de por qué duelen tanto las rupturas amorosas. Esto fue Té de terapia.